Los teoremas de incompletud. Gödel. La intuición tiene su lógica. Kurt Gödel, un lógico checo, demostró un teorema hoy conocido como el teorema de incompletud de Gödel, que cambió para siempre el modo de entender las matemáticas. Este demuestra que si se utilizan métodos de razonamiento seguros y confiables, métodos a prueba de error, entonces es inevitable que existan problemas matemáticos que nunca podrán ser resueltos. Siempre habrá problemas matemáticos cuya solución estará fuera del alcance de esos métodos. Antes del teorema de Gödel, los matemáticos creían que con suficiente tiempo, paciencia y esfuerzo, todo problema matemático podría ser resuelto. David Hilbert, un matemático alemán, presentó una lista de 23 problemas en el Segundo Congreso Internacional de Matemáticas, celebrado en París en 1900. Los problemas de Hilbert obviamente eran muy difíciles, y estaba claro que muchos de ellos tardarían décadas en ser resueltos, como en efecto así fue. La mayoría de los problemas que estudia la ciencia matemática tienen la forma de una conjetura. Una conjetura es una afirmación de la que se sospecha que es verdadera, pero de la que todavía no se sabe con certeza si es verdadera o falsa. Un ejemplo de esto sería la conjetura de Goldspat, que dice que cualquier número par mayor que 2 puede escribirse como la suma de dos números primos. Si se encontrara un contraejemplo, un número par que no pudiera escribirse como suma de dos primos, entonces la conjetura sería falsa. Tal contraejemplo todavía no ha sido hallado. ¿Cómo podría justificarse que es verdadera si ese fuera el caso? Que la conjetura haya sido verificada para todos los números pares hasta 10 a la 18 es suficiente. Dejando esta duda de lado, veamos otro ejemplo histórico. El matemático francés Émile Borel definió el concepto de número normal. Basta con decir que un número es normal cuando sus cifras decimales se comportan estadísticamente, como si hubieran sido generadas al azar, ya sea en base 10, en hexadecimal o en cualquier otra base de numeración. Se conjetura que pi y raíz de 2 son números normales, aunque esta conjetura no ha sido demostrada ni refutada. Borel, además de definir los números normales, demostró que existe una infinidad de ellos. Sin embargo, su demostración usaba unos métodos muy indirectos. Podríamos decir que más que demostrar que había una infinidad de números normales, demostró que esa infinitud de números no podía no existir. Ahora bien, el punto central de esa historia es que ni Borel ni nadie era capaz de aportar en 1909 ni siquiera un solo ejemplo de número normal. Borel demostró que existían infinitos números de cierto tipo, pero no podía mostrar un ejemplo de ellos. ¿Es aceptable esta situación? ¿Podemos admitir que se hable de números de los cuales no se puede mostrar ni siquiera un ejemplo? A principios del siglo XX, muchos matemáticos comenzaron a desconfiar de estas demostraciones que involucraban familias, como la de los números normales, formadas por infinitos números. Desconfiaban de que fuera lícito trabajar con esas familias usando las mismas reglas que usaban para familias finitas. Pero precisamente en el lugar y el momento en que los matemáticos se habían reunido para acordar cuáles eran los métodos de razonamiento seguros y confiables, aquellos que jamás los podrían conducir a error, Kurt Gödel levantó la mano, literalmente, para pedir la palabra y anunciar su teorema de incompletud. Si nos atenemos a esos métodos a prueba de error, entonces siempre habrán conjeturas verdaderas que no podrán ser demostradas, siempre habrán problemas matemáticos que no podrán ser resueltos. Podemos tener métodos de razonamiento seguros, pero de esa forma habrán problemas que siempre seremos incapaces de resolver, o podemos tener la capacidad potencial de resolver todos los problemas. Gödel fue un niño tan curioso, tan lleno de ansias de saber, tan insistente en sus preguntas acerca de todo lo que veía, que su familia lo llamaba Herr Garun, que en alemán significa el señor ¿por qué? Su padre Rudolf había nacido en Viena y abandonado tempranamente sus estudios para dedicarse al comercio con gran éxito. Era director y copropietario de una de las empresas textiles más importantes de Brno, lo que no es poco decir, ya que Brno era una de las ciudades industriales más importantes del Imperio Austrohúngaro. Rudolf hijo llegó a ser un médico muy reconocido en Viena, donde dirigió una importante clínica.
Kur, por su parte, es considerado el lógico más influyente de los tiempos modernos, el más relevante desde Aristóteles y uno de los pensadores más trascendentes del siglo XX. La madre de estos dos niños se llamaba Marianne, era alemana y había estudiado literatura, tanto en su país como en Francia. Muchos de sus biógrafos dicen que Kur se sentía un poco perdido cuando su madre no estaba en casa. Cuando tenía 6 años, Gödel sufrió una crisis de fiebre reumática que lo mantuvo en la cama durante varios días. Tiempo después, su curiosidad natural lo llevó a leer acerca de la enfermedad que había padecido. A través de esas lecturas se enteró que la fiebre reumática puede dejar como secuela una debilidad crónica del corazón. Y Gödel pasó toda su vida convencido de que ese había sido el caso, aunque los médicos le aseguraron lo contrario una y otra vez. A esto se le atribuye el origen de su profunda hipocondría, que sería una de las características más destacadas de la personalidad de Kur. La crisis que atravesaban las matemáticas en 1912 y que hoy es conocida como la crisis de los fundamentos se había desencadenado en 1902, 4 años antes del nacimiento de Gödel, a raíz de una muy breve carta de Bertrand Russell que le escribió a su colega alemán Gotthold Frege. Si vemos profundamente, la carta de Russell a Frege no fue más que la piedrecilla que desencadenó el alud que se había venido gestando durante décadas. Todo comienza con Aristóteles y con uno de los conceptos más esquivos y difíciles y maravillosos que haya creado el pensamiento humano, el infinito. ¿Qué es el infinito? ¿Qué queremos decir, por ejemplo, cuando afirmamos que la secuencia 1, 2, 3, 4, 5 es infinita? En el siglo V a.C., Aristóteles postuló que podemos responder a esta pregunta de 2 maneras diferentes. Para visualizar la primera forma de entender el infinito, imaginemos un pueblo milenario que se haya impuesto la tarea, transmitida de generación en generación, de contar y anotar todos los números de la secuencia. ¿Podrán algún día anotarlos todos? La verdad es que no importa si dedican a esta tarea años, décadas o miles de millones de siglos, nunca jamás terminarán de contarlos y anotarlos por completo. El motivo es que cualquiera que sea el punto hasta donde haya llegado la cuenta, siempre habrá un número más por escribir. Si llegaron hasta el 100, les habrá faltado el 101. Si llegaron hasta el 1000, les faltará el 1001. En ningún momento contendrán una totalidad infinita de números. A esta forma de ver el infinito, Aristóteles la llamó el infinito potencial o infinito en potencia. La segunda forma de pensar el infinito consiste en verlo como una particularidad presente en acto. En este caso, no debemos pensar en un pueblo milenario que anota números generación tras generación, sino en un ser sobrenatural que los ha anotado todos, absolutamente todos, en un acto de voluntad casi divina. Sería inadecuado decir que los ha anotado de principio a fin, porque no hay un fin. Es muy difícil, por no decir imposible, catar lo que esto implica. ¿Acaso somos capaces de representarnos un todo que está íntegramente presente, pero que nunca, absolutamente nunca termina? De hecho, es imposible mostrar situaciones reales en las que el infinito en acto aparezca. La vida entera del universo, contada desde el Big Bang, tiene una cantidad solo potencialmente infinita de segundos. Según las teorías vigentes, el universo en su totalidad tendría solamente una cantidad finita de partículas subatómicas, ya sea porque en verdad es inimaginable, ya sea porque no existe en la realidad física, ya sea por razones filosóficas más profundas. Aristóteles dictaminó que el infinito en acto no existe. Galileo Galilei planteó un argumento matemático que, según la visión de la época, demostraba que el infinito en acto es un concepto contradictorio en sí mismo. Pensemos nuevamente en la secuencia 1, 2, 3, 4, 5 hasta el infinito. Contenido en esta secuencia encontramos a la formada por los números cuadrados, que son aquellos que se obtienen multiplicando un número por sí mismo. 1, 4, 9, 16, 25. Basados en el principio aristotélico de que el todo es mayor que cualquiera de sus partes, debemos concluir que hay más números en general que números cuadrados en particular.
siendo que estos son solamente una parte de aquellos. Pero decía Galileo, si las secuencias 1, 2, 3, 4, 5 hasta el infinito y 1, 4, 9, 16, 25 hasta el infinito fueran infinitas en acto, entonces sería posible establecer un emparejamiento perfecto entre ambas. Al 1 le correspondería el 1, al 2 le correspondería el 4, al 3 le correspondería el 9 y así sucesivamente. Si pueden emparejarse perfectamente, esto quiere decir que hay tantos números cuadrados como números en general, contradiciendo lo que dijimos previamente. La parte sería igual al todo, no menor que él. Así Galileo concluyó que el infinito en acto es absurdo. Georges Cantor era un joven y desconocido matemático que comenzaba a hacer sus primeras investigaciones en la Universidad Alemana de Halle. Había estudiado en Berlín, que en aquella época era uno de los centros de investigación matemática más importantes del mundo. Allí había hecho sus primeros trabajos bajo la dirección de Leopold Kronecker, quien años más tarde se transformaría en su peor enemigo. Esos primeros trabajos de investigación no impresionaron demasiado a sus profesores, quienes incluso opinaron que Cantor jamás llegaría a crear una obra genuinamente original, o que dejara huella en la historia de las matemáticas. Opinión errada, si alguna vez hubo alguna. Georges Cantor se dio cuenta de que requería comparar entre sí diferentes conjuntos infinitos, de manera similar a como Galileo lo había hecho. Lo que a su vez lo llevaba a abandonar el principio aristotélico. Estas ideas eran tan revolucionarias que Cantor tardó en aceptarlas, y aparte inició su artículo con una disculpa. La teoría de conjuntos a la que Cantor hace mención era su forma de denominar el estudio de las totalidades infinitas, como si fueran un objeto en sí mismo, y propuso que esta teoría fuera el fundamento mismo de las matemáticas. Los números, sus operaciones y todos los conceptos matemáticos podían definirse, según Cantor, a partir de nociones conjuntistas. Pero, ¿qué es la teoría de conjuntos? Un conjunto, según la definición de Cantor, es la reunión en un todo de objetos de la realidad o de nuestro pensamiento. Por ejemplo, los números 1, 2, 3, 4, hasta el infinito, podemos reunirlos en una totalidad que llamamos conjunto de los números naturales. Los números son los elementos o miembros de esa totalidad, y el conjunto pasa a ser un objeto en sí mismo, factible de ser estudiado. Podemos pensar también en el conjunto formado solamente por el número 1, o por los días de la semana, o por las personas nacidas el 20 de julio de 1809. La teoría de conjuntos es, entonces, el estudio de las propiedades y las relaciones mutuas de los conjuntos o totalidades. La propuesta de Cantor generó cierta controversia. Por ejemplo, su maestro Leopold Kronecker llegó a decir que Cantor era un corruptor de la juventud y utilizó su influencia, que no era poca, para presionar a las revistas científicas alemanas para que no pudieran publicar los trabajos de Cantor. Frege, aunque 3 años mayor, estuvo de acuerdo desde el comienzo en adoptar la teoría de conjuntos. Aunque Frege estaba a favor de la teoría de Cantor, este pensaba que Cantor apelaba todo el tiempo a la intuición del lector, práctica que Frege llamaba psicologismo y que deploraba por completo. Las matemáticas, según él, debían utilizar un lenguaje riguroso, con símbolos especialmente creados. Frege publicó el primer tomo de los Fundamentos de la Aritmética, la primera parte de la obra de su vida, en la que expone la definición rigurosa de los números naturales, a partir de la lógica y la teoría de conjuntos. Una década después, Frege recibió una carta de Bertrand Russell. Russell elogió el trabajo de Frege, pero dijo que había encontrado una pequeña dificultad. ¿Cuál era esa pequeña dificultad que Russell encontró?
Uno de los axiomas en los que Frege basaba la teoría de conjuntos era el llamado axioma de comprensión. Expresado brevemente, este axioma dice que a cada propiedad se le asocia un conjunto, es decir, el conjunto de todos los entes que satisfacen esa propiedad. Por ejemplo, a la propiedad de ser un número par le corresponde el conjunto formado por todos los números pares. A la propiedad de ser un planeta del sistema solar le corresponde el conjunto de todos los planetas del sistema solar, y así sucesivamente. La primera impresión que uno tiene al leer este axioma es que se trata de una afirmación perfectamente inocente, incapaz de generar problema alguno. Sin embargo, Russell tomó la propiedad de ser un conjunto que no es miembro de sí mismo. Russell expresaba esta misma idea de la siguiente manera: un conjunto formado por caballos no es un caballo. Podemos montar a caballo, pero no sobre un ente abstracto. Algunos conjuntos sí son miembros de sí mismos. Pensemos, por ejemplo, en el conjunto de todos los entes abstractos. El mismo es un ente abstracto y, por lo tanto, un miembro de sí mismo. A este descubrimiento se le conoce como la paradoja de Russell. El descubrimiento de que la teoría de conjuntos es contradictoria desencadenó la crisis de los fundamentos. Si un axioma en apariencia tan inocente como el de comprensión generaba una contradicción, ¿qué podíamos esperar de la teoría de Cantor, con sus infinitos en acto y sus infinitos más grandes que otros? La situación era peor aún, porque la teoría de Cantor había penetrado en áreas esenciales de las matemáticas, como el cálculo o la topología. ¿Qué reacciones provocó el descubrimiento de la paradoja de Russell? En primera instancia se propusieron dos soluciones. El primer intento se debió al mismo Russell. La propuesta de Russell, que se dio en llamar logicismo. Russell decía que toda paradoja nacía de una cierta autorreferencia. Por ejemplo, la famosa paradoja del mentiroso, que se produce cuando uno se pregunta si la frase «¿Esta oración es falsa? ¿Es verdadera o falsa?», nace de analizar una frase que habla de sí misma. La propia paradoja de Russell surge al preguntarnos si cierto conjunto cumple la propiedad que define al propio conjunto. La segunda propuesta se conoció como intuicionismo. Los intuicionistas decían que las paradojas se debían solamente a la introducción del infinito en acto, y que este concepto era, tal como había dicho Aristóteles y Galileo, contradictorio en sí mismo. Toda la teoría de Cantor era un sinsentido que debía ser abandonado, y las matemáticas, en lo que al infinito tocaba, debían volver a la situación alrededor a 1870. Es decir, la base de las matemáticas debían ser los números naturales, con sus operaciones de suma y producto. Estos números no necesitaban ser definidos, sino que estaban dados en nuestra mente por una intuición básica. Desde luego, los números no debían ser entendidos como formando una totalidad infinita acabada, sino como el resultado de un proceso continuo de generación. Para poder afirmar que existe un objeto matemático diferente de los naturales, era necesario que éste pudiera ser construido en una cantidad finita de pasos a partir de los números naturales, mediante un procedimiento mecánico definido con rigurosidad. Un objeto que no pudiera ser construido de esta manera simplemente no existía. Para los intuicionistas siempre se podía encontrar el procedimiento mecánico. Entiéndase este procedimiento mecánico como programable en un ordenador. Atraer a los intuicionistas, pero a la vez salvar la teoría de Cantor, parecía una tarea imposible. Pero Hilbert era Hilbert y con inteligencia, habilidad y astucia lo logró. Establezcamos métodos de razonamiento tales que la corrección de nuestras argumentaciones sea verificables algorítmicamente en una cantidad finita de pasos. Una vez logrado este objetivo, nuestras teorías podrán hablar sin temores de cualquier objeto, incluso del infinito en acto. Llegado 1930, se organizó un congreso de fundamentos de matemáticas, donde Hilbert estaba listo para presentar su programa.
y discutir sobre estas dos corrientes. Cuentan todos los testigos que en ese mismo momento un joven matemático levantó tímidamente la mano para pedir la palabra. Era delgado, usaba gafas y probablemente estaba muy nervioso. Ese joven, Kurt Gödel, anunció que había demostrado un teorema que probaba que si se exige que las demostraciones sean verificables mecánicamente, entonces es imposible dar axiomas para la aritmética que permitan demostrar todas las verdades de la teoría. Podemos representarnos una escena que nunca sucedió, pero que tal vez refleje el ánimo de los formalistas aquella tarde de domingo. Imaginemos a Hilbert llamando por teléfono a John von Neumann para preguntarle cómo había salido todo, y a este respondiéndole: «Tengo una buena noticia y una mala noticia. La buena es que los intuicionistas se han rendido. La mala es que un tal Gödel dice que nosotros también hemos perdido».